¿Cómo se piensa en la diversidad? En estos mismos estudios, entrevistando al hoy embajador en Brasil, Daniel Scioli, y en estos mismos estudios, entrevistando al embajador hoy en los Estados Unidos, nos anticipó, pero nos anticipó, de qué manera Argentina iba a abrir el juego. Escuchamos a Daniel Scioli, entrevistamos a Daniel Scioli, embajador, y nos va a permitir con los compañeros y compañeras pensar para qué la CELAC. Dale. Hay una representación de todos los países y lo que hay es un espíritu con la llegada de Lula, con la vuelta de Brasil a la CELAC, de una agenda que plantea grandes desafíos en este contexto de crisis y la globalización, la cual es muy importante fortalecer e integrar más toda esta región de Sudamérica y del Caribe. Y creo que el gran paso que dimos ayer con Brasil es una matriz para aplicar luego en otro tipo de acuerdos. Creo que lo que se va a buscar, respetando la regla fundacional del Mercosur, que lo hablamos el otro día con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, el relacionamiento externo común, ir en bloque. En bloque somos más fuertes, y si el bloque se agranda, más fuerte vamos a ser todavía. El mundo demanda lo que nuestros países tienen, convenzámonos de eso, alimento, energía, minería. Postura personal propia sobre Nicolás Maduro, sobre Ortega, ¿qué le pasa a usted? No tengo posturas personales, tengo institucionales desde el punto de vista del país. Y creo que acá hay un espíritu, bueno, hay que tener diálogo con todos los países. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Buscar que sobre el 50% que aumentó el comercio bilateral el año pasado entre Brasil y Argentina con respecto al año 2019, 2020, aumentarlo cada vez más. Entonces lo que se busca es distintos caminos que nos lleven a aumentar el comercio. ¿Eso qué? Trabajo argentino, traer inversión argentina. Por eso Brasil hemos logrado en este tiempo que vuelva a ser el socio comercial número 1 de Argentina, con récord de comercio bilateral en los últimos 9 años, y ahora proyectando esa futura, aumentar ese comercio en forma equilibrada, porque Argentina tiene en el pasado años de muchos déficits. Entonces lo que buscamos es hacer un comercio más equilibrado. Equilibrado, equitativo y de par a par. Exactamente. Y vos hablabas de la diversidad. Fíjate vos el ejemplo de Daniel Scioli, que debe haber sido el único funcionario argentino que tenía buena relación con Bolsonaro. Tuvo una actividad muy intensa como embajador ya durante la época de Bolsonaro. Muchos negocios. Argentina hizo muchos negocios. Exactamente. Y hoy no se lo puede negar que sea una persona cercana a Lula, tal cual, a la vez. Innegable. Y escuchaba a Scioli y me acordaba mucho de lo que ayer escuchábamos de Fernando Haddad, del ministro de Hacienda de Brasil, en cuanto se vuelve a hablar en la región de integración económica, se vuelve a hablar de proyectos de desarrollo productivo, de complementación entre países y no competencia, aspectos que parecía que habían quedado guardados en algún baúl durante mucho tiempo. Hoy, de la mano de Lula, vuelve también la posibilidad de este tipo de planteos, sí, de Lula y de otros presidentes de la región que significan un cambio, ¿no? Sí, esa moneda en común. Uno piensa en países como Colombia. Sí. Y uno piensa, más allá de sus guerras internas, más allá de todas sus historias de narco y la DEA y cómo han jugado con sus fronteras, sobre todo los gringos, pero poder ponerse de pie en el comercio bilateral. Escuchamos a Petros y escuchamos a Leticia. Creo que esta reunión es exitosa por los integrantes, la cantidad de países latinoamericanos que se hicieron presentes directamente, muchos con sus jefes de Estado, de gobierno. Después de una ruptura de los procesos de integración que literalmente se vivieron hace unos años, hay un recomienzo. Mi intervención, que ya pues ustedes conocieron, es a que salgamos un poco de la retórica de la integración y de la unidad y pasemos, siguiendo un tanto el ejemplo europeo, a construir esa integración a partir de proyectos concretos. La situación de la crisis climática nos da unas posibilidades, como toda crisis, siempre da unas posibilidades que yo creo que América debería aprovechar. Sobre todo si integramos
respuestas a la crisis que vive la humanidad. Respuestas a las crisis, Leticia. Sí, pensaba un poco lo que decía Rulo, bueno, acerca de Lula. Bueno, el caso de Gustavo Petro también es muy interesante porque es el primer presidente de izquierda de Colombia, así que cuánto cambia también en ese sentido formar parte de la CELAC. Y con respecto a lo que decía hace apenas unos minutos Gustavo Petro, esto de a utilizar la crisis, ¿no?, para unirse. También criticó un poco que durante la pandemia no se haya podido dar una respuesta en conjunto. Hizo referencia también a la cuestión climática, algo que forma parte de la agenda cotidiana de Gustavo Petro. De hecho, hizo referencia concretamente a la Amazonia, que recordemos que si siempre lo vinculamos con Brasil, Colombia también forma parte de la Amazonia, también Perú, entre otros países, pero mayoritariamente estos tres países que mencionan, lo que fue parte de este discurso de Gustavo Petro, que celebró la cantidad de participantes y bueno, llama a llevar de la retórica a la realidad lo que sucede en esta plataforma. Y también el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Y el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, se reunió con los distintos jefes de Estado del Mercosur y con los ministros de Relaciones Exteriores de los distintos países, comentándole cuál era la posición uruguaya. Y la posición nuestra es básicamente avanzar en un TLC, si es con el Mercosur mejor. A nadie escapa la fuerza que puede tener Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay juntos. Y de no ser así, nosotros lo que hemos hecho hasta el momento es avanzar en un estudio de factibilidad en conjunto con China, que tuvo sus consecuencias positivas, y ahora estamos para empezar a negociar bilateralmente con China. Uruguay-China. Lo que hemos dicho y repetimos, y esto es obvio antes de tener la reunión con el presidente Lula mañana, o sea que no puedo anticipar cuáles van a ser sus comentarios. Llegado ese momento, le hemos dicho en las propias cumbres del Mercosur, nos miraremos para el costado y le diremos a Brasil, Argentina y Paraguay si están de acuerdo en avanzar en esa negociación. Si hay una propuesta superadora o mejor de algunos países de los bloques, bienvenido sea. Claro, en el mundo de los negocios, y no voy a decir nada original, en el mundo de los negocios hoy por hoy juegan los gigantes. Los gigantes de China, los gigantes de la India, los gigantes de América, como Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá. Un Chile que tiene todo el Pacífico para negociar con todo el mundo asiático. Y Uruguay en la oportunidad, viste que dicen los chinos, las crisis te llevan a oportunidades. Pasa que Lacalle Pou, en representación hoy de su pueblo, es Uruguay y negocia. Pero también fue claro, yo no había escuchado esta parte de Lacalle Pou. Si llega el negocio, llamo al Mercosur y le digo, Lula te interesa, Fernández te interesa, nos sumamos. ¿Es por ahí lo que está diciendo? Es por ahí lo que está diciendo, pero hay ciertas discrepancias con respecto a cómo se trabaja la cuestión del bloque y la región. Es decir, esto debería ser una definición del conjunto. Inclusive en otro tramo, Lacalle Pou fue más allá, dijo, es la oportunidad de que, bueno, estamos los 33 países de la región, claro. ¿Por qué no armamos un tratado de libre comercio entre los 33? Ah, bueno, eso es otra manera. Claro, paso por encima de una serie de detalles, digamos. Un pequeño. Que el tema también, este tema un poco para aclararlo, quizás Leticia seguramente me va a ayudar. El problema es cuando haces este tipo de acuerdos en general, si uno de esos países está muy abierto ya al resto Uruguay, del mundo, es la puerta de entrada para el resto. Desde la intención lo tiene. Claro, es el rol que quiere que Lacalle Pou juegue Uruguay, es decir, como la puerta de entrada para el resto del mundo. No ahora, hace mucho, eso puede dañar la industria de otros países, cuidado con ese naturalmente, tema. yo te traigo tornillo de China y te rompí todo el Mercosur. Claro. Un día para el otro, no es que te traigo un auto, te rompí el mundo tornillo. No hace mucho, en la historia después del 2000, apareció el BRIC, Brasil, Rusia, Chile, India, y jugaba desde afuera a otros países. Pero hoy por hoy es el AC. Y esto es lo que plantea hoy Lacalle Pou. Sí, que sorprendió un poco. Por un lado, hay que recordar que de todas las presencias, sobre todo al menos de Sudamérica, estaba un poco solo Luis Lacalle Pou, porque no vino Guillermo Lasso, que es el presidente de Ecuador, de derecha, quizás Mario Abdo Benito de Paraguay, pero en general, bueno, los mandatarios de Sudamérica con una postura más progresista, una ideología más progresista, que quizás no estén tan de acuerdo, ¿no?, con este planteo de Tratado de Libre Comercio en la CELAC. Así que por un lado eso, ¿no?, un Lacalle Pou que de hecho llegó a plantear, bueno, acá en esta declaración
declaración se habla de derechos humanos o de democracia, pero hay varios países que no lo cumplen, bueno, un poco en una sintonía distinta quizás a la de la mayoría de los mandatarios que están presentes. Y en ese contexto, bueno, él no es la primera vez que lo dice Lacalle Pou. Yo quiero que el Tratado de Libre Comercio con China se lleve con el Mercosur, pero si el Mercosur no quiere, Uruguay está dispuesto a avanzar en ese sentido. Ahí va. Solo sumar que mañana Lula da Silva, su segundo viaje al exterior va a ser Uruguay, justamente para tratar, o al menos con el foco principal en este tema del Mercosur y el posible Tratado de Libre Comercio de Uruguay con China. Fíjate, Horacio, que hubo, y Leticia, hubo dos momentos, cumbres dentro de lo que fue la cumbre de presidentes. Sí. Uno a la mañana, a primera hora, cuando se habló del tema Perú. Ahí hubo, inclusive claro, Gustavo Petro, Gabriel Boric, creo que también Xiomara Castro, Sí, pidieron hemos directamente hecho la liberación de Pedro Castillo. Sí, Que lo se he hecho pronunciaba yo por la liberación de Pedro Castillo. A la tarde... López Obrador también lo dijo. a Sí, López lo Obrador, mencionamos pero antes que no López presente. Obrador también pidió por la liberación de Castillo. Ahora, a la tarde, el eje lo llevó este planteo de la bueno, calle Pou es del un Tratado poco, de Libre viste, Comercio. el balance y desbalance Y la, todo el tiempo. la presencia de él como representante de la derecha, de la calle Pou, pero expresando esto. pero vos date es parte cuenta, de la diversidad, ¿no? y con esto seguimos el juego, en definitiva son negocios. Son negocios y cada uno va tironeando.